Hola queridos hermanos y amigos, bienvenidos al repaso de la lección semanal de Escuela Sabática. La lección titulada La verdad presente en Deuteronomio. Y para esta semana tenemos el título de la lección El Pacto Eterno. Texto para memorizar, Génesis 17, versículo 7, que dice: Y establecí mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Este es un pacto de Dios con Abraham. No hay pacto aquí humano. Es Dios el que toma la iniciativa. Ahora, ¿en qué se asimila este pacto con el pacto de Dios con su pueblo de hoy? ¿Qué dice Apocalipsis 14:6? Dice lo siguiente: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La palabra aquí es evangelio eterno. ¿Qué diferencia hay entre el pacto de Dios en el Génesis con Abraham y el evangelio eterno? No hay ninguna diferencia, mi querido hermano y amigo. Es la misma situación. Dios hizo un pacto con Abraham, que es eterno, y en Apocalipsis 14 se habla de un evangelio que es eterno. La misma situación en el plan de salvación. Esto no tiene cambios. Es el mismo sistema salvífico de parte de Dios. Veamos qué dice en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, el versículo 2. ¿Qué relación hace allí Pablo? Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Prometido desde cuándo? Desde antes, desde el principio de los siglos. Este pacto en la palabra de Dios se llama perpetuo, eterno y sempiterno. Génesis 17:7, que lo hemos leído como texto para memorizar. También está Isaías capítulo 24, versículo 5, Ezequiel 16:60 y Hebreos 13:20. Claramente ahí se expresa que es eterno, sempiterno, que no ha cambiado. Porque recordemos aquí algo, Dios no cambia. ¿Sabes, mis hermanos queridos? Aquí tenemos que analizar otro detalle. Esta salvación no la ganaremos por nosotros mismos. Dice en Marcos 16:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu mente y con tus fuerzas. Esa misma mandato del Señor está expresado allá en el libro de Deuteronomio. Es verdad presente para hoy. ¿Qué ganaríamos nosotros? Absolutamente nada. Es el amor que Dios nos ha dado a nosotros, y en respuesta a nosotros le brindamos ese amor contaminado por el pecado. Así que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Fijémonos en un detalle. En Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice: ¿cuál es el amor a Dios? ¿Cuál es el amor a Dios? El amor a Dios, dice el texto de Juan, capítulo 5, versículo 3, es que guardemos sus mandamientos. Exactamente el texto dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Algunas versiones dicen no son gravosos. Pacto eterno, verdad presente en Deuteronomio, verdad presente para hoy. Es la misma verdad. Nosotros debemos amar a Dios y en ese amor se expresan sus mandamientos. Qué bonito, qué lindo poder ver estas cosas, mis queridos hermanos. La parte para el día domingo está titulada El pacto y el evangelio. ¿Qué hemos visto? Que esto está estrechamente ligado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se salvaba Israel? ¿Antes Israel se salvaba por obras o también por gracia? Por supuesto que esto no ha cambiado. Siempre es por gracia.
La fe y la gracia están unidas en el plan de salvación. Y lo vamos a ver con Abraham. Dios por lo menos promete en Génesis 12, 1 al 3 a Abraham la bendición. Es Dios el que promete y eso tiene que quedar muy claro. Es Dios el que hace pacto. Luego viene en el capítulo 15, versículos 5 al 18, la promesa de que su descendencia, Dios le dice, después de ti serán bendecidas todas las naciones. Y en Romanos, en el capítulo 4, versículos 1 al 5, se muestra ya la fe de Abraham. Le fue contado a Abraham. Las obras le fueron contadas por justicia. ¿Por qué? Porque Abraham obró. Creyó y obró. En esta parte, y es una expresión que a algunos no les cae bien, pero aquí en esta parte tenemos que hablar de que esta no es una gracia barata, una gracia que no tiene ningún compromiso. Es una gracia con compromiso. La misma situación de Israel. Israel debía de obedecer. Nosotros hoy estamos llamados también a obedecer. Y si no, miremos lo que dice en Génesis capítulo 22. Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo en el lugar donde yo te diré. Y Abraham, dice la palabra de Dios, cumplió con lo que Dios le había pedido. Fue con su hijo al lugar establecido por Dios. ¿Qué es esto, mis hermanos queridos? No es otra cosa que el actuar. Es que la fe no es un asunto estático, no es un asunto que no tiene ningún compromiso. No es algo que no mueve a la persona. La fe y la gracia nos mueven. Por gracia somos salvos. Y en esa gracia nosotros caminamos en los mandatos divinos. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9 dice lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¿Notan ustedes el texto que dice claramente que son los de la fe los descendientes de Abraham? ¿Qué somos nosotros, descendientes de Abraham? La promesa se cumple en los gentiles, dice el apóstol Pablo en este pasaje. Yo debo terminar diciendo entonces, confirmando, fe y gracia van juntos. No hay separación, mi hermano y amigo querido. Por eso es una contradicción cuando se separan estos dos conceptos. Cuando se dice que somos salvos por la gracia y por la fe, pero no tenemos que hacer nada. ¿Cómo nosotros podemos hacer que estas cosas no se contradigan? Simplemente por la motivación del ser humano. ¿Qué me motiva a hacer las cosas para Dios? Y esto, la motivación no la puede identificar ningún ser humano. Yo no sé tu motivación al obedecer a Dios. Si tu motivación, que solo la conoce Dios, es esa gratitud que tú sientes hacia tu Creador, extraordinario. Pero si tu motivación es querer ganar algo, ahí está la equivocación. Pero mi hermano y amigo, fe y obras van juntas, no se pueden separar. Estamos ahora hablando del pacto e Israel. Es el pacto de Dios con Israel. Israel hoy está presente. Si podemos volver a retomar el asunto del propósito de Dios en la salvación, que no ha cambiado, que es el mismo, tenemos que ver el asunto y recalcar el asunto de la gracia de Dios. Gracia que nunca ha faltado. En Éxodo 2:24 dice que gimió el pueblo. Y a ese gemido que Dios oye, no era que Dios no sabía cómo estaban, pero en esa condición es cuando Dios dice,
voy a intervenir a favor de mi pueblo Israel. Luego dice en el capítulo 6, el versículo 8 de Éxodo, dice Dios, y los meteré. Ahora, quiero aquí que pensemos en lo siguiente. Dios también, como metió a Israel en la tierra que les había prometido, nos quiere, si usamos este mismo término, meter a nosotros al reino de los cielos, a la tierra prometida, a la patria celestial. ¿No está haciendo Dios lo mismo con nosotros hoy que hizo con Israel? ¿No lidió Dios con Israel tratando de llevarlos en una experiencia de confianza con Él? ¿No es lo mismo que hace Dios hoy en esta verdad presente con nosotros? Llevarnos paso a paso en una lucha diaria con nuestros mismos defectos de carácter. Dios está luchando contigo y conmigo para prepararnos y llevarnos con Él. La misma situación que hizo con el pueblo de Israel. Pregunto yo, ¿habían méritos en Israel? No habían méritos. Si usted lee el texto claro de Éxodo, dice, no porque ustedes sean una nación algo especial, es por causa de esas naciones que no van a escuchar mi voz. Dios escoge a Israel no porque hubiese tenido. Es más, Dios les advierte, como vimos en nuestra lección pasada, no vayan a hacer lo mismo que ellos hacen. Ahora, si lo miramos hoy, si tomamos esto para nosotros hoy, ¿qué méritos tenemos nosotros? ¿Hay algún mérito en nosotros para que Dios nos tenga como un especial tesoro? ¿Como una nación especial? No hay méritos. Es por gracia. Así como Dios se acordó de Israel, Dios se acuerda de nosotros. Y Dios nos va a llevar, va a luchar con nosotros hasta llevarnos a la tierra prometida. Pero aquí también vale la pena que recordemos, como a Israel hoy puede pasarnos, que podamos ser desechados por el Señor por causa de nuestras rebeldías. No seas rebelde, es la invitación de la palabra de Dios. Dios y Israel, hoy el Israel espiritual que está en todo el mundo. Continuamos. Vamos ahora a la parte para el día martes. El libro del pacto. La repetición. El pacto de Dios confirmado en el quinto libro de Moisés, Deuteronomio. Nuevamente Dios aquí les recuerda los 10 mandamientos. Deuteronomio 5, versículo 1 al 21. Siempre me he hecho una pregunta, ¿por qué Dios repite las cosas? ¿Saben que eso es algo para que nosotros lo tengamos presente? Si Dios repite, es porque es importante. Lo repite 2 veces y lo repite en toda la Escritura. Los evangelios, las enseñanzas de Jesús, los apóstoles son una enseñanza basada en ese pacto eterno de Dios. Qué interesante esto. Voy a leer de esta sección un texto. ¿Qué tiene que ver este texto con nosotros hoy en esta verdad presente de Deuteronomio para nosotros hoy? Y es el versículo 3, que dice lo siguiente. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Qué interesante. Dios les dice a ellos a través de Moisés, no es con sus padres ya no estaban. Es con nosotros, les dice en ese momento. Dios nos dice a nosotros hoy, no es con Israel ese pacto, es con los que estamos vivos hoy que Dios está haciendo ese pacto. Así que mis hermanos y amigos queridos, es con nosotros hoy esta situación. Dios ya no está lidiando con su Israel literal, está lidiando con su Israel espiritual. Es con nosotros que ha hecho Dios este pacto. Nosotros los que hoy estamos vivos. Voy a leer una sección de este tópico para que nos quede claro esto que estamos diciendo. Dice, desde antes que fueron echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se
habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Bendito y alabado el Señor. Un pacto. Y mira la expresión que está en este pensamiento, que está en el deseado de todas las gentes, en la página 789 y 790. Entrelazaron sus manos, el Padre y el Hijo, para venir en por de nosotros. ¿No les parece a ustedes que en esto nos deberíamos de gozar? Dios no nos ha dejado. Como no dejó a Adán, manifestándole a Adán su gracia, y lo ha ido llevando paso a paso en cada momento del plan de Dios, en cómo Él batalló con su pueblo para llevarlo a esas victorias, así nos lleva a nosotros hoy. Gracias a Dios por ello, y bendecido sea su nombre. Su pueblo especial. En este tópico, hermanos queridos, analicemos por qué Israel es un pueblo especial. Recuerden, cuando Dios lo establece, hay unas naciones alrededor que tenían unas prácticas abominables. En sus prácticas se incluía hasta sacrificios humanos. Y ustedes van a mirar en Deuteronomio, en el capítulo 18, los versículos 9 al 14, que Dios les dice a ellos, no hagan como las naciones que están a su alrededor. Ustedes no van a consultar a los muertos, ni a divinos, ni tampoco van a hacer pasar sus hijos por el fuego. Ustedes son especial tesoro. Este es un compromiso que debe hacer el pueblo con Dios. Es un compromiso que hacemos nosotros con el Señor. Voy ahora a leer lo que dice en el capítulo 26 de Deuteronomio, los versículos 16 al 19. Fíjense en ustedes, hagamos un paralelismo aquí entre este llamado al pueblo de Israel, apliquemos este llamado para el pueblo de Israel hoy, para nosotros hoy. Leo lo que dice allí la palabra de Dios. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra, con tu corazón y con tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Versículo 19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¡Qué verdad más presente, mis queridos hermanos! Hoy Dios nos ha llamado para esto, porque somos una nación especial. Esta es una verdad presente que hoy no podemos pasar por alto. Lo que el Señor le dice ahí al pueblo de Israel nos lo está diciendo a nosotros hoy. ¿No nos ha llamado para eso? Ahora, a esta nación de Israel hoy, Dios también le ha llamado a que sea diferente. ¿En qué aspectos? Diferente en su forma de comer, diferente en cómo se viste, diferente en sus recreaciones, diferente en su presencia en el lugar de adoración, diferente en la música que escucha. Esta es una nación que debe ser diferente. Si no hay diferencia, si los que nos rodean no ven en nosotros que somos eso, diferentes porque pertenecemos a la nación especial de Jehová, entonces, mi hermano querido, algo está fallando. Es la misma situación. ¿Es verdad presente para hoy? Por supuesto que sí. Dios espera de nosotros que marquemos esa diferencia, que haya una línea visible entre el mundo que no quiere oír la voz de Dios y los que la hemos
escuchado. Es la única manera que los que están en esa brecha al lado izquierdo quieran entrar a los que están al otro lado. Cuando ven la diferencia. Recuerde, y lo hemos mencionado, no es tanto porque cómo hablamos, no es tanto las cosas bonitas que decimos, es cómo vivimos. El Evangelio predicado, según Mateo 24:14, por testimonio a todas las naciones por un pueblo especial. Bien, hermanos y amigos queridos, parte final de nuestro repaso. Jueves está titulado Otras imágenes. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien hablar de que la Biblia se copia de cosas que ya estaban? Sí, claro que sí. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios nos muestra con las cotidianidades nuestras cómo Jesús enseñaba a los discípulos con lo que ellos tenían a su alrededor, con sus propias historias? Lo hizo el Señor y les contó una parábola, la parábola del rico y Lázaro. Es una parábola que está relacionada con cosas que estaban entre ellos y que ellos creían. Por eso también encontramos que en este pacto hay similitudes con algunos pactos que se hacían en pueblos en las épocas bíblicas. Y Dios toma esas cosas que son para ellos familiares. Para ellos eran familiares. Abraham conocía ciertas formas, cómo se hacían esos pactos entre ellos. Y Dios hace un pacto con Abraham, tomando también algunos de esos detalles. Y en este asunto tenemos que hablar de lo siguiente. Castiga a Dios a sus hijos. La mejor expresión es corrige Dios a sus hijos. Claro que sí. Si usted lee Deuteronomio 8:5, 14:1 y 32:6, va a encontrar esa expresión. Somos hijos. Y aquí algo bien interesante en Deuteronomio 14:1. Hijos. ¿Por qué algunos dicen que la Biblia en el Antiguo Testamento a los seres humanos no se les llamaba hijos de Dios? Y que los hijos de Dios de Génesis 6 son ángeles. No. Los hijos de Dios de Génesis 6 son los mismos hijos de Dios de Deuteronomio 14:1. Son seres humanos a los que Dios está preparando para su reino. Es interesante esto, pero a estos hijos Dios castiga. Dios, mis hermanos y amigos queridos, hoy también nos castiga, nos corrige a nosotros. ¿No dice eso en Apocalipsis 3:19 y en Hebreos 12:7? Allí lo dice claramente. Dios al que recibe por hijo, castiga, corrige. Así, mis hermanos, que estas imágenes que se toman de lo que Dios hace con nosotros. Vamos a leer una parte de este tópico para el día jueves para que comprendamos mejor este asunto. Este pensamiento está relacionado con lo que está en Deuteronomio 4:20 y 32:9 y dice así. En cada uno de estos casos existe la idea de la familia, que idealmente debería ser el vínculo más estrecho, cercano y amoroso. Dios siempre ha querido este tipo de relación con su pueblo, incluso después del vergonzoso rechazo de Jesús durante la ocasión de la cruz. Jesús le dijo a María, después de resucitar, no tengas miedo, vayan y díganle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que me verán allí. Mateo 28:10. Incluso como el Cristo resucitado se refirió a los discípulos como mis hermanos, un ejemplo de amor y de gracia que fluye del amor por quienes evidentemente no lo merecen. Esto es, en esencia, lo que siempre ha sido la relación entre Dios y la humanidad. Gracia y amor para los que no lo merecen. La misma situación. Gracia y amor. Y Dios llevando a su pueblo Israel a través de las correcciones que Él hará con ellos. Correcciones que posiblemente no nos vayan a nosotros a gustar,
pero que el propósito es finalmente llevarnos al reino celestial. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de la fe. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1077. Desde antes de que fueron echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Cristo había cumplido ese compromiso cuando sobre la cruz exclamó: «Consumado es». Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: «Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo». Juan 19:30 y 17:24. Deseado de todas las gentes, páginas 789 y 790. Gracias, mis hermanos queridos, por estar con nosotros hasta este punto. Queremos pedir del cielo bendición para usted y compartir nuestro comentario será de gran ayuda. Bendiciones.